Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida por primera vez a nuestro programa al doctor Sergio Inclán Alarcón, médico hematólogo. Un gusto, Sergio, tenerte aquí en nuestro Muchas programa gracias. con un tema que, pues a veces no nos gusta hablar de las enfermedades, pero mejor hablar de ellas, conocerlas, Sí, familiarizarnos y identificarlas en su momento, ¿verdad? Si fuera el caso. seguro. Sí es la segunda gran enfermedad de la sangre, ¿después de cuál? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Qué bueno, Pati, por Sergio, tu invitación y gracias. por aceptar a platicar de una enfermedad que, como tú lo dijiste, es poco difundida. Ujú. Es una enfermedad que, si bien también es poco frecuente, Sí, comparado con otras enfermedades que afectan a nuestros adultos mayores, sí. es una enfermedad que afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Uy. Y por esto es importante platicar de ella, y Ujú. porque además necesitamos tomar acciones para poderla detectar de manera oportuna. En efecto, como tú lo mencionas, es la segunda La enfermedad segunda. de la sangre o enfermedad hematológica, como también la conocemos, Ajá. más frecuente después de otro grupo de enfermedades. Más o menos ocupa el 15% de las enfermedades hematológicas malignas. Sin embargo, cuando la ponemos en contexto con las demás Ujú. enfermedades Sí. neoplásicas o cánceres, forma solo el 1% de estos Ujú. cánceres. Por eso es Ujú. que tal vez no tiene tanta difusión, pero es importante hablar de ella Exacto. porque el grupo de edad, como tú lo comentaste, en donde se manifiesta de manera más importante, es a partir de los 60 a 65 años. En México vemos un poquito más temprana la edad, aproximadamente a los 60 años es el promedio de diagnóstico de nuestros pacientes. Sin Ujú. embargo, esta enfermedad se puede presentar a lo largo de cualquier momento de la edad adulta de nuestros pacientes. Oye, ¿y la primera cuál es? Son los linfomas, Los otro linfomas. grupo de neoplasias o de cánceres de la sangre. Eso es, muy bien. Ahora, esta enfermedad, tú me informaste cuando conversamos previamente que no afecta a un órgano. La diabetes, bueno, se va al páncreas, la ubicas, por lo menos la localizamos. La cirrosis, pues en el hígado, pero en la sangre se va todo mi cuerpo. Seguro. Entonces, ¿qué me pasa? Es una pregunta muy interesante y muy frecuente en el consultorio, Ujú. porque es difícil identificar lo que no vemos como estructura. O que vemos en todos lados, Exacto. ¿no? Ajá. Fíjate que el mieloma múltiple como tal Ujú. es un cáncer de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la Ujú. sangre, es el tuétano. Es Ujú. donde se producen las células de nuestra sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás células. Ujú. Y es ahí donde se desarrolla este cáncer, donde aumentan las células particularmente que producen nuestros anticuerpos. Esas son las que se enferman en el mieloma múltiple. Cielos. Sin embargo, Ujú. este acúmulo de células malignas dentro de la médula ósea Ujú. generan una diversidad de síntomas muy heterogénea, muy diversa, muy variada, que Ujú. van, por ejemplo, lo más frecuente es el dolor óseo, el dolor de los huesos, fracturas que les llamamos fracturas patológicas, es decir, que no son secundarias a una caída, a un traumatismo, sino que son muchas de ellas espontáneas, porque esta enfermedad afecta la calidad, la densidad del hueso de manera importante. También hace que la hemoglobina disminuya, eso se llama anemia, al Ujú. grado de requerir transfusiones. Ah, caray. Eleva los niveles del calcio, afecta al riñón, al grado incluso de poder condicionar falla renal y requerir diálisis. Y aumenta el riesgo de infecciones. Entonces, como te darás cuenta, es una enfermedad que se desarrolla en el interior del hueso, pero que genera una diversidad de síntomas muy amplia y esto definitivamente afecta la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. ¿Y qué la provoca? Así como, no sé, a veces pensamos malos hábitos de comida, malos hábitos de cero actividad. ¿Qué genera Pues esta esta es la enfermedad? pregunta del millón, Pati. No me La digas. realidad es que no tenemos un factor desencadenante Sí. identificado, no es como otros cánceres en donde cigarro, cáncer de pulmón, entre otras. Sí. No tenemos un Ajá. factor identificado. El único factor de riesgo probablemente sea la edad y esto no lo podemos prevenir. A mayor edad hay mayor riesgo de estas enfermedades, pero pues esto no es algo prevenible. Claro, no es algo. Pero, ¿y los síntomas se pueden identificar? Fracturas, dijiste hace rato. Justo eso es lo importante y creo que es uno de los mensajes que me gustaría Ajá. dejar muy permeado en tu auditorio. Sí. No tenemos forma de prevenirlo, pero sí tenemos forma de detectarlo de manera oportuna. Y esto es la clave para el tratamiento eficaz, para mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo padecen y para prolongar la vida de los que lo sufren. Y esto es
con las evaluaciones periódicas. Y es algo que a veces se nos olvida. Vamos al médico hasta que ya nos sentimos mal. Sí. Pero no se nos tiene que olvidar que así como llevamos al pediatra a nuestros hijos cuando eran pequeños... Y vamos cada mes, Claro. recién nacidos cada mes, También, luego cada año, ¿no? de acuerdo. También en la edad adulta tenemos que seguir yendo a nuestras evaluaciones periódicas y esto se puede detectar con laboratorios generales, se puede sospechar con laboratorios generales, de modo tal que cuando la hemoglobina baja en nuestra biometría hemática, cuando hay alteraciones en la química sanguínea que nos hacemos muchas veces de rutina. Sí. Ahora, esto requiere también una interpretación médica para que el médico lo sospeche. Estas enfermedades no es como que hoy se despierte el paciente y sospecha que tiene mieloma múltiple y llega a nuestra consulta. No. La gran mayoría llegan referidos por otros especialistas por anemia, por las fracturas, por lesiones en los huesos que vieron en una radiografía, porque tiene elevado el calcio en un laboratorio. Esto es importante porque mientras más temprano detectemos esta enfermedad, más fácil podemos tratarla y mejor expectativa tiene el paciente que padece esta enfermedad. Oye, y a ver, te vuelvo a preguntar. Si tengo hepatitis, pues me pongo amarilla, ¿no? Ya sé que los síntomas son 1, 2, 3, más o menos, ¿no? Si me va a dar gripa, pues ya sabemos que hasta el coronavirus nos hicimos todos, bueno, por lo menos identificar los síntomas. Pero tú me hablabas de fracturas, tú me hablas de rechazo de otros médicos. Digo, no rechazo, no le hallo, ¿no? Anemia. ¿Qué otras cosas? No es como que me da calentura, Sí, no es como que me salen ronchas, no es como que me duele algo. No, es una enfermedad Es menos. que se caracteriza. Son Híjole. síntomas muy poco claros, son Sí, síntomas sí, muy sí, generales, muy vagos, pero que cuando se van acumulando nos van haciendo sospechar que algo no va bien. Por eso es importante que cuando no nos sintamos bien, vayamos al médico. Generalmente los síntomas más importantes de esta enfermedad son el dolor óseo, el dolor de huesos, cuando tenemos un dolor lumbar que no mejora, que no tiene una causa estructural, no es como que tenemos una lesión muy identificada o que nos caímos, que nos golpeamos, o la fatiga. Y yo sé que en este mundo contemporáneo todos tenemos siempre fatiga, pero esto es una fatiga importante. Eso de a veces caminaba yo 10 cuadras y ahora ya no puedo ni siquiera caminar 5 porque me agoto, porque ya no me puedo levantar, porque me quedo dormido todo el tiempo. La fatiga es un síntoma cardinal de esto. Y entonces vamos juntando poco a poco en el interrogatorio, cuando los médicos evaluamos a los pacientes, estos síntomas. Para tu público podría ser el dolor de huesos, las infecciones recurrentes y la fatiga. Fíjate qué cosa tan curiosa, Sergio, porque a veces las personas mayores pensamos que así es la vejez. Ah, sentirme cansado, es que así es, mamá, pues es que estoy como que agotado, como... Y no nos hacemos caso. Nuestro cuerpo está hablando, te está diciendo, ya no puedo, estoy mal, no me levanto, duermo mucho, como dices, y siempre lo asociamos a la vejez. Ay, ¿para qué voy al doctor? ¿Para qué gasto si me va a decir que son los años? Ya no se acostumbra a eso, ¿verdad? No. Ya, si llego ya no me dices que son los No, años. por supuesto que no. Y además estás dando un punto clave. O sea, es el no obviar, el no normalizar el sentirnos mal, pero algo también bien importante que hay que meter en esta dinámica del diagnóstico de mieloma múltiple y el tratamiento, la familia. El no creer, una cosa es que el paciente, que nuestro adulto mayor se sienta fatigado y otra cosa es también la familia, cómo lo ve. Y aquí mencionabas tú desde el inicio de tu programa algo bien importante. Este programa no está solamente dirigido para el adulto mayor, sino para sus familias. Exacto. Y en este padecimiento particularmente tiene que estar involucrado la familia, esta red de apoyo desde el inicio, desde que algo no va bien, desde que lo veo demasiado fatigado, desde que se queja todo el tiempo de dolor, de las infecciones que ha tenido, ya es la tercera infección de vías respiratorias que tiene en el año, Claro. y come bien, que ha bajado de peso, ese también es otro síntoma importante, de modo tal que esto es algo que tenemos que tener en conjunto, familia, pacientes y médicos. Fíjate, Y medios. Claro, porque si yo me descuido, porque digo que es la vejez, además esta imagen de la vejez de derrota. Ay, es normal que me duela. Que me duela, el dolor es natural. No, no es natural. No nos tiene que doler, ¿no? Por ser viejos no nos tiene que doler. Doctor, ¿y el tratamiento por dónde va? Si me ataca, ¿qué? Riñones, pues me atiende riñones, hígado, pulmón. El ¿Cómo? tratamiento del mieloma múltiple consta de dos
grandes grupos Sí. de aspectos. Uno es el que va dirigido particularmente a atacar la enfermedad con una combinación de medicamentos que cada vez más son más efectivos. Ok. En los últimos 20 años hemos duplicado, casi triplicado la expectativa de vida de los pacientes con estos tratamientos que son altamente eficaces, no es una sentencia, por tanto. Y por otra parte, el soporte. Si tiene anemia, la transfusión, medicamentos para mejorar la hemoglobina, si hay una fractura, resolver la fractura, darle manejo del dolor, si tiene falla renal, darle transitoriamente diálisis en lo que mejora esta enfermedad. El tratamiento de soporte es bien importante y ahí también entra en papel el papel de la fisioterapia, de la rehabilitación. Ándale. Es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a muchos órganos y sistemas y necesitamos también entonces actuar de manera multidisciplinaria, no solo el hematólogo, sino otros médicos, dependiendo e individualizando a cada paciente. ¿Y a ti por qué te encantó la especialidad en hematología? Híjole. me pregun- Cuéntanoslo todo antes de que te vayas. Fíjate que desde que estudié medicina, algo por ahí hacía que siempre fuera algo que me llamara la atención, el ver las células al microscopio, pero al mismo tiempo el tratamiento, la clínica. Y particularmente hay un tratamiento que es el trasplante de médula ósea que espero después podamos tú y yo platicar Claro que también. sí, ¿cómo no? Y eso fue lo que me llamó. Es una disciplina muy variada en donde tenemos muchos aspectos en donde trabajar y donde además tenemos que también atender a la calidad de vida del paciente. En enfermedades como esta que no se pueden curar, la calidad de vida del paciente, el mejorar sus condiciones, es también un actuar y un deber médico que es muy loable y a veces es más difícil. Claro. Los pacientes adultas, las personas que son pacientes adultas mayores, ¿somos difíciles? ¿Es difícil atendernos, diagnosticarnos? No, creo que lo más difícil es romper ese estigma. Eso. La realidad es que, te lo puedo decir, tengo una gran cantidad de pacientes adultos mayores. Adultos mayores, ajá. Y sabes a priori que tienes, ¿no? Desde un inicio, desde que llegan, que cambiar el chip de tu consulta, como cuando atiendes a un niño. Los que estudiamos medicina y que en algún momento atendimos niños sabemos que no es la misma forma de acercarnos. Por tanto, esto es un hito que tenemos que romper, no son difíciles, Claro. son tremendamente nobles. Hay que saber cómo preguntarles cómo se sienten, hay que saberles explicar sus padecimientos y hay que sobre todo involucrar a la familia en estos padecimientos. Ay, doctor, pues qué bueno que viniste a hablarnos del mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Eres bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación de primera vez. Y de verdad, mira, tratándose de médula, de sangre, pues ya estaremos inventando temas o tú nos ayudarás a escoger los temas que le interesen muchísimo a nuestro sector prioritario, que son las personas adultas mayores. Para ellas hacemos este trabajo, para nosotros, los que estamos aquí, porque casi todos pasamos de los 60 años y te agradezco muchísimo No, que te hayas agradezco estado a ti aquí, doctor la invitación. Sergio Inclán Alarcón.